Buenas, saludos. Como parte del COTEC 2021, como parte de las ponencias que se están realizando, voy a hablarles acerca del conocimiento de la seguridad vial en alumnos de educación media en Cantón Santo Domingo. Mi nombre es César Díaz y soy docente en el Instituto Tecnológico Superior Sáchila. Ahora vemos, por ejemplo, que esta pandemia del COVID-19 lo que ha hecho es afectarnos de una manera global a todos y a todas nuestras actividades. Esta investigación se desarrolla en el Cantón Santo Domingo de los Sáchilas, en las parroquias urbanas, y hemos visto la necesidad de medir el nivel de conocimiento de los alumnos en lo que es la seguridad vial. Ahora vamos a conocer muchos aspectos acerca de la enseñanza, acerca de las instituciones que tienen la competencia con la seguridad vial y muchos otros temas. En este momento les voy a hablar, por ejemplo, de los problemas que pueden existir al momento de tener un no adecuado o un insuficiente conocimiento de lo que es la seguridad vial en Santo Domingo, ¿ya? La falta de conocimientos preventivos en seguridad vial de alumnos de educación media es un problema que se puede apreciar en las calles a la entrada y la salida de centros educativos y avenida del Cantón Santo Domingo. A pesar de que no existe una afluencia de alumnos a las instituciones educativas, sí se puede ver a la población infantil y educación media en las calles. Muchas veces asisten a las unidades educativas con la finalidad de tomar lo que eran los alimentos que entrega el Estado. Entonces, les piden a los alumnos que se acercan a las unidades educativas a retirar estos insumos alimenticios que brinda el Estado. Otras veces, por cualquier motivo, que tengan que movilizarse desde sus casas hacia las unidades educativas. También esto también se ve afectado al momento de utilizar principios preventivos de seguridad vial. Ahora, ¿por qué es un problema? Los chicos, al no estar presentes, por ejemplo, en lo que es físicamente en el área de estudios, en las unidades educativas, ellos no pueden recibir una adecuada capacitación. Existen allí falencias en esto, incluso dentro de la misma organización pedagógica, porque debemos recibir educación en seguridad vial, pero no nos indica, por ejemplo, en qué asignaturas, o no nos indica el tiempo que debemos recibir esta educación, y no nos evalúan de ninguna manera cuando se realizan estas capacitaciones. Por eso nos hemos colocado unos objetivos que son terminar los conocimientos preventivos en seguridad vial en el Ecuador. Queremos evaluar los conocimientos en seguridad vial de alumnos de educación media y proponernos planes de capacitación preventiva para la seguridad vial enfocada en las debilidades que vamos a encontrar. Para esto hemos recurrido a información de fuentes confiables, como es el Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de Tránsito, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo de los Sáchilas, la Constitución de la República del Ecuador y las leyes de tránsito y seguridad vial. También al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INE, para lo que son las señaléticas.
Nosotros hemos utilizado una modalidad de investigación de tipo no experimental, usando un método deductivo para obtener información, con encuestas a involucrados, información con fuentes institucionales, como la Agencia Nacional de Tránsito, Empresa Pública de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y Terminales de Santo Domingo. Y capacitaciones que se han dado en seguridad vial de alumnos y su relación con los conocimientos en la seguridad vial de los mismos. Hemos establecido una población finita, ¿ya?, de los habitantes de Santo Domingo en el Censo de Ecuador para el año 2020. ¿Ya? Y de ahí, por ejemplo, hemos obtenido una población estudiantil de alrededor de 7.838 niños y 7.628 niñas en edad escolar, dando un total de 15.466 alumnos de educación general básica. Y hemos establecido allí un muestreo de 268 encuestas. Esa es nuestra muestra. Ahora, ¿qué revisamos, por ejemplo, en estas encuestas? En estas encuestas hemos revisado lo que son las capacitaciones. Les hemos preguntado a los alumnos si recibieron capacitación en seguridad vial en el último periodo escolar. Y nos han indicado que con un 46% que sí recibieron y el 54% que no recibió. Es un porcentaje muy, muy alto. Eso quiere decir que se ha descuidado allí totalmente, en algunos casos, lo que es la enseñanza de la seguridad vial. Miren, no se ha enseñado nada de seguridad vial. Tenemos otra pregunta en la que nos indica si se han evaluado el conocimiento de seguridad vial mediante alguna evaluación escrita o práctica. Y tenemos que sí, un 61% de las personas, por ejemplo, que han recibido la capacitación, sí han sido evaluadas. Y de estas personas que han recibido, por ejemplo, la capacitación, existe un 39% que no han sido evaluadas, ¿ya? No han sido evaluadas de ninguna manera. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con estas evaluaciones? No existen datos del nivel de conocimiento de los alumnos de educación media a nivel nacional. No existen estas estadísticas. La evaluación le dejan a criterio de los docentes las preguntas, evaluar el nivel de conocimiento, pero no se da un mayor seguimiento en caso de que el nivel sea bajo. No hay una acción correctiva para esto. En esta pregunta se les pregunta cuáles son las principales conductas de los estudiantes que podrían causar accidentes de tránsito. Y esto es importante porque no solo depende, por ejemplo, del conductor, también depende muchas veces de los chicos. Por eso hemos colocado que como variables el uso del celular y las pantallas al cruzar las calles. Hemos visto que algunas personas usan su teléfono y están distraídos al momento de cruzar, subirse a las veredas, aceras. Y esto es muy peligroso. Cruce de peatones en áreas no señalizadas. Esto no solamente es ocasionado por los alumnos de educación media, es ocasionado por un gran porcentaje de los peatones, de todas las edades. No respetamos las áreas señalizadas para los cruces. Cruzamos por cualquier lugar, donde nos parece más cercano. No mantener una distancia prudente en aceras y cruces, ¿ya? Entonces, nos paramos muy cerca de las aceras, paramos en otros lugares, ¿ya?, en los cruces, y nos exponemos a ser arrollados allí por los automotores. No caminar por las zonas de seguridad. Entonces, existen establecidas estas zonas de seguridad, los parterres,
en las veredas. Y no respetamos, por ejemplo, allí estas zonas y nos vemos en peligro. No respetar los dispositivos de control de tránsito. No respetamos, por ejemplo, muchas veces semáforos, y es en todas las edades. Hemos visto, por ejemplo, que el semáforo está funcionando, pero como no hay vehículos, cruzamos. Y esta actividad, por ejemplo, se va haciendo costumbre, y de a poco vemos que hay pocos autos en la calle, y vemos la posibilidad de cruzar, y cruzamos, y así va empeorando, por ejemplo, nuestra conducta. Y vemos, por ejemplo, aquí estos resultados con los chicos. El uso del celular, el 13% nos dice que sí usan los celulares cuando estamos ahí en las calles, en las avenidas. El cruce, por ejemplo, de peatones en áreas no señalizadas es el porcentaje más alto, el 51%. Entonces, no cruzamos en las áreas señalizadas, no cruzamos utilizando semáforos, no utilizamos este tipo de dispositivos. Y ese es un problema. No tenemos la educación para eso. Tenemos no mantener la distancia prudente en aceras y cruces, un 13%. No caminar por las zonas de seguridad, otro 13%. Y no respetar, por ejemplo, los dispositivos de control, semáforos y otros, señaléticas, paradas, con un 10%. ¿Ya? No respetamos esto de los semáforos y paradas, por ejemplo, al momento de utilizarlas. Nosotros queremos tomar un autobús y lo queremos hacer en cualquier lugar. Eso es un problema. En esta pregunta la hacemos averiguando el conocimiento del funcionamiento de los semáforos y dispositivos de seguridad, como pueden ser reductores y otros. Vemos, por ejemplo, que aquí los chicos tienen un porcentaje medio de conocimiento de muchos de los dispositivos de seguridad. Y vemos, por ejemplo, que existe un 23% de conocimiento bajo lo que es este tipo de dispositivos de control de tránsito. Muy alto, un 18%, y alto, un 22%. Vemos, por ejemplo, en esta gráfica que la mayor parte de los porcentajes va entre medio y bajo. O sea, es un conocimiento, un nivel de conocimiento medio y bajo, ¿ya? Es la mayor cantidad. Esto sí preocupa porque si no sabemos cómo funcionan estos dispositivos, después no los utilizamos o los utilizamos incorrectamente y podemos sufrir ahí algún tipo de accidente. ¿Qué condiciones influyen en el incumplimiento de las normas de seguridad vial? Entonces, dentro de las normas de seguridad vial, allí nosotros vemos que existe una mala o deficiente señalización vertical, una mala o deficiente señalización horizontal, dispositivos de control vial averiados, inexistentes, conductores que no respetan la señalización o dispositivos de control vial. Y vemos que estas condiciones sí influyen al momento de nosotros tomar una decisión en las vías, en las calles, ¿ya? Mala o deficiente señalización vertical. En la pandemia, muchas de estas señaléticas se han visto deterioradas, no han sido cambiadas o requieren mantenimiento, no están muy claras. La mala o deficiente señalización horizontal ha sido otro problema. Se ha descuidado las señaléticas horizontales, las que van incluso en el piso, en las avenidas. Está deteriorada y el reglamento nos pide, por ejemplo, que utilicemos las áreas seguras, las áreas
con señalética para cruzar, pero si está deficiente la señalización allí, entonces es un problema porque no los usamos adecuadamente. Los dispositivos de control averiados o inexistentes. Entonces, hay semáforos que están averiados. Hay allí reductores de velocidad que no están señalizados y otros. Los conductores no respetan la señalización o dispositivos de control vial. Esto es recurrente también. Algunos conductores no respetan la señalización. Pueden ocasionar ahí algún perjuicio así para los estudiantes, para cualquier persona que esté transitando por las vías. Vemos que ahí están con un porcentaje muy alto la parte de los conductores. Esa cultura, por ejemplo, de no respetar señalizaciones, no respetar dispositivos de control vial, eso es un peligro ahí para nuestros estudiantes, que ellos tienen que manejar estas condiciones en el día a día. ¿Qué nivel de educación en seguridad vial, por ejemplo, ha recibido de su familia? Hemos visto que las primeras enseñanzas en lo que es la seguridad vial vienen de los hogares. Al momento de que las personas adultas educan a los niños para el cruce de las carreteras, para el uso de los dispositivos de control de tránsito. Y vemos, por ejemplo, que aquí el 65% de los encuestados, el 65%, nos indica que tenemos un nivel bajo de educación vial en nuestras familias. Entonces, por las ocupaciones que pueden tener los padres de familia, no se han preocupado en dar una adecuada educación inicial a los niños en lo que es la seguridad vial. Y muchas de las veces, incluso hasta los padres, desconocen muchos temas importantes en la seguridad vial. Por esto el porcentaje es muy, muy bajo, y esto es preocupante también, porque ellos no fueron educados en seguridad vial y no pueden educar a los hijos en seguridad vial. Le dejan esto a las unidades educativas. El conocimiento en normas de seguridad vial para el uso del vehículo, también les hemos preguntado. Entonces, esto es importante porque, aparte de que uno puede viajar en transportes, los chicos, al momento de subirse en los autos particulares, deben utilizar el cinturón de seguridad. Al ir en los buses, por ejemplo, deben utilizar las zonas designadas dentro de los buses. También existen dispositivos como son las agarraderas de manos, el sentarse bien y adecuadamente en los asientos, ¿ya? Y más dispositivos de seguridad allí pasiva. Estos dispositivos, por ejemplo, de seguridad pasiva, ¿qué son? Aparte del cinturón de seguridad allí, existe lo que es la bolsa de aire, existe también lo que es allá las puertas, lo que son los seguros, lo que son vidrios, ¿ya? Existen otros dispositivos dentro del mismo asiento, lo que es el apoyacabezas, y existen este tipo de dispositivos de seguridad que no lo conocemos, no sabemos ahí utilizarlos muchas veces. Entonces, estos conocimientos aquí son muy bajos. Existe ya el 59% de encuestados que indican que tienen conocimiento muy, muy bajo de estos implementos de seguridad. Les preguntamos si conocen las sanciones por incumplir normas de seguridad vial, ¿ya? El 79% de los encuestados no conocen las sanciones. Incluso personas adultas
no tenemos tan claras las sanciones para lo que es los incumplimientos o las infracciones. Entonces, el 79% de estos encuestados indican que no conocen, ¿ya? Y es algo que también estaba dentro de la investigación, preguntarles si sabían si existía alguna sanción a los peatones al momento de que ellos incumplan o infrinjan las leyes, no pasan por los sitios destinados a los cruces o el mal uso de los semáforos, ¿no? Entonces, no conocen ninguna de estas sanciones. Y eso es algo que nos da allí nos deja aquí un problema, porque si yo no conozco las sanciones, no sé cuáles son las sanciones, ese desconocimiento no me exime de responsabilidad, pero ese mismo desconocimiento hace que yo incumpla las leyes, porque no conozco yo sanciones y no sé qué es lo que pueda pasar en el futuro si yo infrinjo las leyes. Como no conozco las sanciones, no pasa nada. Nos preguntamos acerca de su conocimiento en primeros auxilios y la toma de acciones de emergencias. ¿Ya? Entonces, el nivel es muy, muy bajo, 62%. No se conocen lo que serían los primeros auxilios, no saben, por ejemplo, cómo reaccionar al momento de un accidente, de un choque, no se les ha capacitado en primeros auxilios. Y este tema de los primeros auxilios es algo que no se puede enseñar 100% a través de estos medios virtuales. Se necesita hacer capacitaciones presenciales allí para tomar unos signos vitales, para hacer una práctica, para ver, por ejemplo, aquí, vendar un herido, ¿sí? Y no existen, por ejemplo, esta toma de estos primeros auxilios, no existen capacitaciones. No existen acá. Entonces, 62% no conocen nada acerca de lo que es la seguridad vial ahí con respecto a las emergencias. Su nivel de conocimiento en seguridad vial se ve afectado entonces hemos visto qué le afecta aquí. ¿De qué depende que su nivel de seguridad vial sea alto o bajo? Entonces tenemos pocas horas destinadas a la educación vial, las dificultades en clases virtuales o la conectividad, la falta de evaluación, refuerzo de tutorías, la falta de capacitación práctica presencial. Y miren ahí, necesitamos capacitación práctica y presencial, 36%. Y también pocas horas destinadas a la educación, 28%. Esto quiere decir, por ejemplo, que es una mala combinación, no tenemos prácticas y no tenemos horas destinadas a la educación vial. Entonces son poquísimas las horas destinadas a la educación vial. Como conclusiones, se determina que estos conocimientos preventivos en seguridad vial son establecidos por la Ley Orgánica del Tránsito y Seguridad Vial en el Ecuador. El encargado de dar las directrices acerca de la seguridad vial, de estos conocimientos, es la Agencia Nacional de Tránsito. Ellos, en colaboración con el Ministerio de Educación, están creando, por ejemplo, ahí material para hacer material de enseñanza en las escuelas, en unidades educativas, en el medio. Son los responsables ahí. Hemos evaluado el conocimiento preventivo en la seguridad vial de los alumnos de educación media del Cantón Santo Domingo y los resultados nos evidencian que es bajo el conocimiento, ¿ya? Es muy bajo y esto ha dependido muchas veces de la falta de práctica y del seguimiento que se le da a la educación. Entonces, dentro de la normativa nos dice que en la materia de sociales se puede dar lo que es educación en seguridad vial, pero no le indica
cuántas horas o con qué frecuencia se deben dar estas clases. Y no está establecido el método de evaluación o quién registra todos estos datos del conocimiento. No existe este tipo de información. Por esto, por ejemplo, se ha propuesto una capacitación preventiva en seguridad vial enfocada en las debilidades que hemos encontrado en el estudio, en todas estas debilidades, y aprovechar ahí para mejorar el nivel de los conocimientos de los alumnos de educación media con refuerzos pedagógicos allí, trabajando en conjunto el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Ya? Entonces, dentro de estos aprendizajes que nosotros hemos visto, se propone un plan de capacitación preventiva en la seguridad vial enfocada en las debilidades detectadas. ¿Qué es lo que se quiere hacer, por ejemplo, aquí? Se quiere avanzar con un desarrollo de un programa de capacitaciones. Entonces, dentro de este programa de capacitaciones que ya está desarrollado, queremos capacitar en prevención en seguridad vial para los alumnos de unidades educativas. Realizar campañas y cumplimiento de la normativa en tránsito para peatones y conductores. También vamos a revisar las bases curriculares de educación general básica como objetivo de aprendizaje en los programas de estudio. Entonces, esto también es muy bueno, revisar eso, actualizarlo. Y campañas orientadas a prevenir riesgos de motociclistas, porque muchas de las veces el motociclista utiliza las veredas. Muchas veces los motociclistas no respetan, por ejemplo, de ninguna manera el tránsito, se meten por cualquier lugar, ¿sí? Y hemos visto que sí necesitamos prevenir esto. Campañas sobre mejorar la convivencia entre peatones y conductores de vehículos, que también está dentro de este programa. Como referencias, pues, tenemos las más importantes: Ley Orgánica del Transporte, la Empresa Pública Municipal de Transportes, la Agencia Nacional de Tránsito, el INE y otros. Les agradecemos por su paciencia y por habernos escuchado en este día. Muchas gracias.